Muy buenos días, LinkedIanos. Hoy me gustaría hablaros de cómo hacer notas de prensa que sean útiles y efectivas para aparecer en los medios de comunicación. Muchas veces os empecináis, os encabezonáis en hacer notas de prensa que solo hablen de vuestra empresa, que solo hablen de vuestro negocio, de cómo es, pero hay que hacer otras cosas, hay que buscar fórmulas, digamos, para que lo que hacéis pues, sea interesante para los medios. No es tanto daros autobombo, autopromocionaros, como conseguir salir en una pequeña línea, dos pequeñas líneas, en un artículo, un reportaje, etc. Para ello podemos hacer 4 o 5 tipologías de notas de prensa diferentes que suelen ser bastante publicables. La primera de ellas suele ser la nota de prensa que, por ejemplo, incluye una encuesta, un estudio. Tienes que tener en cuenta que muchas empresas tienen datos que no están utilizando o a los que no han conseguido sacar partido, y aquí es donde vamos a aprovecharlos para ese tipo de notas de prensa. Por ejemplo, una aplicación de citas que tiene 50.000 usuarios en España. Puede hacer perfectamente un estudio en el que diga cómo son los usuarios de las aplicaciones de cita en España, cuánto tiempo pasan usando una app de ese tipo, yo que sé, qué tipo de maneras utilizan para interactuar, no sé, miles de cosas. Ese tipo de notas de prensa suelen ser muy efectivas y se suelen publicar bastante bien. Lo único es que hay que asegurarse de que para hacer un estudio tenga que haber una muestra interesante, una muestra suficiente. No puede ser hacer una nota de prensa con un estudio en el que haya 20 personas y de ahí generalizar un porcentaje, ¿vale? Pero este tipo de notas de prensa son muy interesantes para nosotros los periodistas. La segunda tipología podrían ser, pues por supuesto, todas las notas de prensa que tengan que ver con la actualidad. Por ejemplo, hoy, 8 de marzo, Día de la Mujer, puedes hacer una nota de prensa en la que hables de cuál es el porcentaje de mujeres en tu empresa, qué tipo de prácticas tenéis, de políticas sociales, que hables, yo qué sé, de las mujeres emprendedoras, de la representación de las mujeres en campos como el STEM, miles de cosas. Por supuesto, siempre hay que tener un poco en cuenta el calendario, saber qué fechas hay, qué jornadas hay en días siguientes para adelantarse. La tercera nota de prensa, que suele ser bastante publicable, suelen ser todas aquellas que tengan tips, consejos o expertise de una empresa, negocio, profesional, etc. Por ejemplo, si tienes un fabricante de soluciones de seguridad para dispositivos móviles, pues a nosotros nos viene muy bien cada vez que ese tipo de empresas, por ejemplo, lanzan una nota de prensa en la que dan 5 consejos para protegerse del malware, o yo qué sé, qué recomendaciones se dan para buscar un buen antivirus para tu teléfono Android. Ese tipo de cosas a nosotros nos interesan bastante. Simplemente piensa el tipo de negocio que tienes, el tipo de startup que tienes y extrapólalo. El cuarto tipo de nota de prensa, aquí no hablamos tanto de texto, sino más bien de contenido, y suele ser las que incluyen infografías. Tienen que ser infografías que sean completas, que incluyan datos contrastados. No nos vale una infografía que tenga 3 puntitos con un poquito de texto y ya está, ¿vale? Si haces una infografía, por ejemplo, de la historia de la inteligencia artificial en los teléfonos móviles, o yo qué sé, por ejemplo, hoy Día de la Mujer, pues puedes hacer una infografía en la que hables de, a lo largo de la historia, qué mujeres representativas ha ido habiendo, si de alguna manera tiene que ver algo con tu empresa. No sé, por ejemplo, una infografía en la que cuentes cómo ha sido la evolución de las aplicaciones de concursos para el móvil. Este tipo de cosas nos interesan muchísimo, porque aparte es un contenido muy muy vistoso y que se puede meter fácilmente en cualquier blog, página, etc. Con todo esto lo único que te quiero decir es que no te encabezones en hablar simplemente de tu empresa, porque lo importante es que te conviertas en una especie de fuente, en alguien que dé información que a nosotros nos pueda valer y que de alguna manera, aunque sea indirecta, tu empresa quede citada pues, en ese reportaje, en ese artículo al final. También estás apareciendo en los medios, lo único que no estás, digamos, apareciendo de una manera tan comercial como la que a ti te gustaría,
pero de esa forma, con esas pequeñas píldoras de vez en cuando, puedes conseguir que más medios te hagan caso. Pues nada, esto es todo, muchísimas gracias y buen fin de semana a todos.